Recordemos la teoría del isospin, que era análoga a la del spin, pero en este caso lo que hacíamos era dar estados para distintas partículas, asumiendo como si fueran una misma. El primer ejemplo que vimos es de un nucleón. Nosotros podíamos armarnos dos estados. El protón era el 1,0 y el neutrón el 0,1, y que uno después podía tener combinaciones de protón-neutrón, como si fueran estados del spin. De esta forma, la teoría era análoga a la del spin, en este caso del spin 1 medio, y lo mismo hacíamos con otras partículas como el pi o el lambda, y escribíamos los estados con estos dos números. El primer número era el isospin y el segundo era una componente que llamábamos I3, de la misma forma que teníamos las componentes X y Z con el spin, y cada número tiene que ver con cada partícula posible. En el caso del protón, le asignábamos un 1 medio y en el neutrón menos 1 medio con isospin 1 medio. Y eso seguía las reglas que teníamos con el spin sobre que este número indicaba las posibilidades de que podía ser el segundo número. Específicamente dado un S, el ms, es decir, el segundo número que acá es el I3, esto era para spin, puede ir desde menos S hasta S pasando por todos los del medio sumando 1 o restando 1. Esto nos daba una muy buena clasificación, pero no es lo único que nos va a dar. Por ejemplo, vamos a ver cómo se relaciona con la dinámica. Si nosotros tenemos dos nucleones, por ejemplo, podríamos tener un protón o un neutrón. ¿Qué pasa si queremos el estado combinado? Por ejemplo, protón-protón. Recordemos, si protón lo teníamos como que era el 1 medio, 1 medio, entonces acá tendríamos 1 medio, 1 medio y también 1 medio, 1 medio. ¿Cómo formamos un estado de dos estados, desde dos estados primarios, por decirlo de alguna forma? Y bueno, como todo esto se basa en la teoría de spin, vamos a ir a buscar lo que hicimos justamente con los estados del spin. Y lo que usábamos eran los coeficientes de Clebsch-Gordan. Dos estados nos terminaba dando 1, si es necesario en una combinación. Y el caso particular de dos partículas de spin 1 medio también lo vimos, nos quedaba de esta forma. O sea, usando la misma teoría podemos saber con dos partículas de spin 1 medio qué estado nos queda. Por ejemplo, en el que teníamos nosotros nos queda el 1, 1. Es decir, que por más que sean dos teorías distintas, al usar la misma maquinaria, el resultado tiene que ser el mismo. Dos protones entonces nos da el 1, 1. Vamos a ponerlo con el igual, que es como lo teníamos con la fórmula de Clebsch-Gordan. Es decir, que el estado protón-protón, que por separado es 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, nos da el 1, 1. Lo mismo tenemos para el 1 medio menos 1 medio, 1 medio menos 1 medio, que nos da el 1 menos 1. Ese tiene que ser el de neutrón-neutrón. 1 medio menos 1 medio, 1 medio menos 1 medio, nos queda el 1 menos 1. Pero ¿qué hay de la combinación? Ejemplo, 1 medio menos 1 medio, 1 medio, 1 medio. Esto sería neutrón-protón. Bueno, nos va a quedar una combinación de 1, 0 y 0, 0. Algo parecido va a quedar con el 1 medio, 1 medio, 1 medio menos 1 medio, cambiando de lugar este acá. Y va a aparecer un más en vez de un menos. Si a nosotros nos interesa saber quién es 1, 0 y 0, 0, podemos ir al cambio de uno a otro, que es que va a ser combinación de las partículas que tenemos del lado izquierdo. El 1, 0 nos quedaba como una suma entre estados, para nosotros, neutrón-protón, protón-neutrón, y el 0, 0 también, neutrón-protón, protón-neutrón, siempre multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Esto se deducía directamente de lo que tenemos acá arriba. Eso significa que para nosotros el 1, 0 va a ser el estado 1 sobre raíz de 2
protón-neutrón más neutrón-protón. Ese sería este de acá abajo con el más. ¿Qué pasa con el de menos? Es el 0, 0, que es 1 raíz de 2, y ahora Pn menos Np. Protón-neutrón menos neutrón-protón. Los primeros tres forman un triplete o un isotriplete para distinguirlo del que teníamos con el spin, y este un singlete. Ya que podemos ver, el isospin total que nos queda es 1 para estos tres, y para este isospin 0. Se distinguen. Recordemos que el triplete es simétrico ante la transformación de la primera partícula con la segunda, mientras que el singlete es antisimétrico. Podemos cambiar esta partícula con esta, nos da lo mismo tanto acá como acá, y acá también porque va a quedar NP, PN y es un más, así que eso no cambia nada de lo que teníamos para el 1, 0. En cambio acá sí va a cambiar porque hay un menos de diferencia y eso lo hace antisimétrico. Ahora, ¿qué pasa experimentalmente? El neutrón y el protón forman una partícula, un estado ligado que es el deuterón, pero no tenemos un estado ligado neutrón-neutrón ni protón-protón. Esto nos permite asociar el deuterón con el estado singlete que tenemos acá, 0, 0. Los otros estados no van a ser estables. Bueno, ¿y a dónde estamos yendo con todo esto? Vamos a describirlo rápidamente. Si nosotros tenemos un isospin determinado, como el que tenemos con el neutrón y el protón, tenemos isospin 1 medio, I3 1 medio o 1 medio menos 1 medio, como teníamos, recordemos le asignábamos un vector como los espinores 1, 0 y 0, 1, y la idea era que uno podía rotar en ese sentido nuestro sistema para obtener el otro. Si nosotros teníamos un protón, rotábamos y obteníamos un neutrón. Esta transformación vista de forma general sería el estado I3, lo llevamos al estado I menos I3. Esto no solo se puede hacer con protón-neutrón, como lo tenemos acá, sino que también, por ejemplo, lo podemos hacer con los pis. Pi más era 1, 1. Pi 0 era 1, 0. Y pi menos era 1 menos 1. Esta transformación lleva a pi más a pi menos, por ejemplo. Y entonces, ¿esto cómo lo llevamos? Si nosotros tenemos una reacción que sea protón-protón, lleva a deuterón más un pi más, y supongamos también que hacemos el rotado, que sería neutrón más neutrón, deuterón más pi menos. Es decir, aplicamos esta transformación, los protones convierten en neutrones y el pi más en pi menos, y si el deuterón era, como habíamos visto, el único que había, no cambia. Si esperamos entonces que la fuerza fuerte no cambie nada cuando hacemos este tipo de transformaciones en el espacio de isospin, esperamos que en estas dos reacciones justamente no ocurra nada distinto, que sean parecidas, y eso es efectivamente lo que va a pasar experimentalmente. De ahí la importancia de la teoría de isospin, que nos va a permitir observar ciertas simetrías que van a hacer que, por ejemplo, algunas reacciones se comporten parecidas a pesar de que las componentes son distintas.